Bienvenidos todos amigos de Quimicademia, esperando que se encuentren bien. En esta ocasión les traemos el material de la estructura del átomo, un tema pues, de los más básicos. Y como siempre ya saben, tratamos de que esto sea como una herramienta para hacerles la vida un poco más fácil, ya sea en la preparatoria o a inicios de la universidad, sobre todo si tienen algunos cursos relacionados con la química. Un poco de repaso también para que les sirva. Y bueno, comenzamos. Empezamos con la pregunta de qué es un átomo. Pues bueno, pues al menos a los ojos de Dalton, el átomo era la unidad más pequeña de la materia, ¿no? Del lado izquierdo aquí podemos ver cómo visualizaba Dalton los átomos, que pues era pues, una esfera, digamos, pues, que era lo mínimo que se podía tener, ¿no? Aquí lo tenemos. Perdón por la flecha tan fea. Y bueno, otro modelo pues es el que tenemos a la derecha, que es como un modelo planetario, por así decirlo. Asemeja mucho a lo que ocurre con el Sol y los planetas, que el Sol está en el centro y los planetas pues orbitando alrededor del Sol. Y pueden ver aquí en la parte central del átomo lo que son los protones y los neutrones. Y orbitando alrededor de esos protones y neutrones, que esto es el núcleo, por cierto, alrededor están los electrones. Acordémonos que estos son modelos, ¿no? Un modelo lo que trata de explicar es cómo ocurren las cosas en la vida real, ¿no? No necesariamente son exactamente iguales, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, oye, pues el modelo de una casa, pues perdón, es que esto de dibujar no se me da mucho. Digamos, voy a dibujar una casa. Este podría ser un modelo de una casa, ¿no? Pero ustedes me podrían decir, oye, pero pues no está completo, ¿no? Le hacen falta más cosas. Bueno, está la casa, la manija de la puerta, unas ventanas, su jardín, un árbol, ¿no? Entonces, pues el de aquí, ambos son modelos, ¿no? Pero uno pues es más completo que el otro, ¿no? Y el de abajo describe de mejor manera la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, pues nosotros los humanos pues tratamos de siempre hacer modelos que pues nos ayuden a explicar la realidad. Empezamos un poco con la descripción de los modelos atómicos y cómo fueron cambiando en el tiempo. El primero fue el modelo atómico de Dalton. Uno de los postulados es que establece que toda la materia está hecha de átomos, los cuales son indivisibles. O sea, para Dalton, el átomo era lo menos que podías tener. O sea, ese no lo podías partir de ninguna manera. Otro punto es que todos los átomos de un elemento son idénticos. Por ejemplo, el oro, los átomos de oro, pues todos son iguales, ¿no? Entonces, si tú tomas un lingote de oro, cada uno de esos átomos va a ser igual. Luego, diferentes elementos están hechos de diferentes átomos, ¿no? Entonces puedes tener una moneda de oro, por ejemplo, y una moneda de plata, y cada uno de los átomos en la moneda de plata van a ser diferentes a las monedas, bueno, perdón, a los átomos de las monedas de oro. Entonces, a eso se refiere que diferentes elementos están hechos de diferentes átomos. Ahora, los compuestos son el resultado de la combinación de dos o más tipos diferentes de átomos, ¿no? Entonces, como les dije, un lingote de oro pues es un solo tipo de átomo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué te gusta? La sal, ¿no? Ahí la sal, aunque toda la sal se ve igual, en realidad es un compuesto de cloruro de sodio. Tienes un átomo de sodio y otro de cloro, y unidos pues, hacen el cloruro de sodio, que es la sal, ¿no? Entonces ese es un compuesto. Hay otros compuestos como puede ser óxido de hierro, eh, el agua. El agua es un claro ejemplo de un compuesto donde tienes dos
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Son elementos diferentes. Luego, las reacciones químicas son reordenamientos de átomos. ¿Qué significa esto? Pues que simplemente al existir una reacción se combinan de diferente manera los átomos en esta reacción química. Por ejemplo, pues una sencillita. Entonces, esta es la reacción para hacer el agua. No está balanceada ni nada, pero como pueden ver, pues se distribuyen de cierta manera los átomos de oxígeno e hidrógeno. Para que después no me vayan a linchar, vamos a hacerla un poco más real, ¿no? Que es átomos de hidrógeno más los de oxígeno, 2H2O. Tenemos, entonces ahí ya está balanceada. Tienes dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno. El resultado son 2 de agua, ¿no? Entonces aquí no hubo más que un reordenamiento de los átomos. Ahora, los átomos mantienen sus características durante las reacciones químicas. O sea, estos átomos de oxígeno, que en realidad es una molécula de oxígeno, en ese entonces Dalton pensaba que el oxígeno era así nada más, pero en realidad son dos átomos de oxígeno. Si tomáramos un oxígeno de esta molécula de oxígeno y de la de aquí y el oxígeno que está aquí, si pudiéramos extraerlos de sus correspondientes moléculas, serían exactamente iguales, ¿no? Entonces, no cambian las propiedades de los átomos. Y bueno, como ya les mencioné anteriormente, pues los átomos son indivisibles, al menos para los ojos de Dalton en ese entonces. Luego tenemos el modelo atómico de Kelvin Thomson, alrededor de 1902. Ahí lo que proponían es que se tenía una esfera de carga positiva y que dentro de esa se encontraban los electrones, que pues bueno, usualmente se representan por la letra E y un signo de menos. Entonces, en este modelo pues está la esfera cargada positivamente. Aquí está el signo de más, que representa pues la carga positiva, y dentro los electrones. Más adelante surge el modelo atómico de Rutherford, ¿no? Que pues se hicieron unos experimentos con Geiger y Marsden en 1909. Rutherford se acercó con ellos y les dio algunos tips, por así decirlo, algunas recomendaciones o algunas preguntas, ¿no? Y se dieron cuenta que el modelo anterior pues no era tan real o tan ajustado a la realidad como pensaban. Lo que hicieron es bombardearon partículas alfa, que son partículas subatómicas. Estas tienen carga positiva, una lámina muy delgada de oro. Y bueno, si tú tienes tus átomos de oro en tu lámina, así, perdón por el dibujo, voy a hacer más chico los puntos, y tú lanzas la partícula, pues estas tienen carga positiva. Todo esto, pues según el modelo de Thomson, son esferas positivas con cargas negativas dentro. Entonces tú esperarías que a lo mejor entre y se vaya por aquí o atraviese, ¿no? Y a lo mejor la dirección quedaría en este sentido. Pero lo que se dieron cuenta es que lo que ocurría en realidad, tienes aquí las de oro, lanzaban la partícula y del otro lado veían que se desviaba muchísimo, ¿no? Entonces, pues algo no estaba bien con la teoría anterior, ya que pues eso no explicaba
pues este efecto, ¿no? De que hubiera una gran desviación en la trayectoria de las partículas alfa. Entonces lo que se dieron cuenta fue que pues en realidad las cargas positivas del átomo están concentradas en un punto. ¿Qué me refiero con esto? Pues que ese punto es el núcleo. Entonces cuando llegaban las partículas alfa, este es positivo, positivo. Imagínate, viene aquí y pega en el núcleo, que pues es carga positiva y pues se repelen y todo está concentrado en una sola parte. Entonces eso hacía que la partícula alfa se desviara completamente, ¿no? Bueno, en realidad las partículas alfa, pues les ponen así, ¿no? Pero bueno, supongamos que es una esferita chiquita. Entonces se desviaban mucho, lo cual indicaba que pues se encontraban con algo que las hacía desviarse de manera sustancial, ¿no? Y que pues no se podía explicar asumiendo que la carga estuviera distribuida a lo largo de todas las esferas, ¿no? Y es por eso que se dieron cuenta que todo estaba concentrado en el centro del átomo. Luego más adelante surge el modelo atómico de Bohr. Recordemos que todo esto es como un repaso sencillo y conceptos básicos de qué trata cada uno de los modelos atómicos. No nos estamos yendo al gran detalle de cómo llegaron a estas pues conclusiones, ¿no? Ya que pues, requiere de ingenio y de experimentos y de cálculos que pues no vamos a abordar aquí. A lo mejor en algún momento, si la gente lo pide, pues podremos explorar algunos, ¿no? Entonces el modelo atómico de Bohr propone que los electrones orbitan alrededor de un núcleo. Es un símil de lo que ocurre con los planetas alrededor del Sol. También se le conoce como el modelo planetario y que estas órbitas están definidas. Pues si sabemos, en el Sol, pues está el Sol, digamos, y están los planetas girando alrededor del Sol. Entonces la órbita de la Tierra pues siempre es la misma, no se mete en las órbitas de otros planetas. Lo que se menciona aquí es que cada órbita tiene una energía asociada. La órbita de menor energía o la mínima es la 1, que es la que está más cerca del núcleo. Aquí podemos ver que es esta. Y conforme te vas alejando del núcleo, pues son de mayor energía, ¿no? Y se les conoce como 2, 3 y así, ¿no? Conforme te vas alejando. Los electrones de un átomo pueden pasar a órbitas de mayor energía si se les suministra energía, ¿no? Entonces, si tú tuvieras un electrón aquí y le suministras energía, puede saltar a la siguiente órbita. Si le agregas más energía, puede pasar a la siguiente y así sucesivamente. Y caso contrario, puedes quitarle energía o puede liberar energía el electrón y puede pasar a niveles más bajos de energía. Entonces, esta energía se calcula, aquí está una pequeña ecuacioncita, que es la letra H, que es la constante de Planck, un número, ¿no? Multiplicada por la frecuencia de la radiación electromagnética de los fotones, ya sea que se emitan o se absorban, dependiendo del caso, ¿no? A ver, si se pasan a un nivel mayor de energía, ¿qué emite o absorbe? Pues tiene que absorber energía para poder pasar a un mayor nivel. Y si pasa a un menor nivel, va a liberar energía o va a emitir energía, ¿no? En forma de fotones, que es luz, ¿no? Luego, por último, llegamos al modelo atómico de Schrödinger. Perdón, supongo que así se pronuncia en alemán. Y bueno, este es el modelo, pues, de los más avanzados que tenemos y con los cuales nos basamos hoy en día para muchas de las cosas que hacemos. Y es importante mencionar que para esto, pues, entra mucho en juego la física cuántica, ¿no? Entonces, a niveles subatómicos,
las partículas se comportan de manera diferente que como lo harían pues objetos de tamaño normal que vemos en nuestro día a día. Una pelota de fútbol la pateamos, dependiendo con la fuerza que la pateemos, podemos pues, más o menos predecir dónde va a caer la pelota, ¿no? Un tiro parabólico. Pero pues las ecuaciones clásicas de física no nos sirven para entender los átomos y las cosas que componen los átomos. Entonces aquí la física cuántica es de mucha ayuda. Entonces Schrödinger teorizó que los electrones se pueden modelar de alguna manera o se puede explicar su comportamiento si se manejan como ondas, ¿no? Entonces, este modelo lo que dice es que los electrones van a estar más que en una órbita definida, van a estar en una región. Vamos a darle un poco de zoom para que se vea mejor. Y pues estas regiones se les conocen como orbitales, ¿no? Y son similar como el modelo de Bohr que teníamos distintas órbitas dependiendo de la energía, pues es algo similar, ¿no? No son exactamente iguales a las órbitas, pero nos habla de que van a estar en una cierta región, ¿no? Que tengan, por ejemplo, aquí puede estar el electrón, o puede estar aquí, o puede estar aquí. Conforme va subiendo energía o a orbitales mayores, ¿no? El principal o el mínimo es el orbital S, pero pues tenemos el P, el D y el F, que pues se vuelven más complejos. En el P pues tenemos pues estas dos regiones contiguas donde el electrón puede estar o los electrones pueden estar, ¿no? A medida que vamos avanzando pues tenemos pues estructuras un poco más complejas, ¿no? Entonces ya no hablamos de que el electrón está en una órbita como si fuera un planeta alrededor del Sol, sino ahora está en regiones, ¿no? Entonces es muy importante entender esa parte. Y como pueden ver, pues de empezar al modelo de Dalton, que consideraba que era una esfera indivisible, a modelos ya más elaborados, pues todo esto es consecuencia de que cada vez pues vamos entendiendo más cosas y nos vamos dando cuenta que pues necesitamos agregar nuevas cosas a los modelos que estamos usando como base, o incluso pues descartando algunos modelos porque no representan bien lo que se observa en realidad, ¿no? Y bueno, ¿de qué está hecho un átomo? Pues ya les había platicado un poco que está hecho de electrones, que son estas esferitas representadas de color amarillo. Usualmente se denominan con una E y un signo negativo, que es la carga negativa, ¿no? Los protones, que son de carga positiva y se encuentran en el núcleo, son estos rojitos. Se refieren a ellos usualmente con la letra Z. Y los neutrones, que son partículas que no tienen carga y también se encuentran en el núcleo. Y pues con la letra N es como los podemos identificar. Y bueno, el núcleo pues es toda esta zona donde están tanto protones y neutrones. Un poco de la información de los átomos que vamos a encontrar sobre todo en la tabla periódica. Son estos, lo que es el número atómico. El número atómico se refiere al número de protones que tiene el elemento en cuestión. Por ejemplo, aquí el estroncio, en esta tablita de aquí. El número atómico es de 99, lo que significa que tiene 99 protones. El hidrógeno, que es pues, el más básico de los elementos, pues tiene 1. ¿Por qué? Porque solo tiene un protón. Masa atómica es la masa expresada en gramos de un mol de átomos de dicho elemento, ¿no? Entonces aquí tenemos 252. Y pues, ¿qué es un gramo de un mol de átomos? Por ejemplo, pues imaginemos una docena de huevos, pues son 12 huevos. Un mol es un número, ¿no?
que es 6.023 por 10 a la 23. Entonces un mol de átomos pues son muchos millones de átomos, ¿no? Equivalentes a 6.023 por 10 a la 23, ¿no? Entonces ya se imaginarán, este punto hay que recorrerlo 23 veces hacia la derecha. Entonces pues sí es una cantidad muy grande. Por ejemplo, el carbono no se puede ver muy bien, pero tiene 12 gramos por mol, esa es su masa atómica. ¿Qué otros ejemplos tenemos? El oxígeno, es que no sé muy bien esta imagen, pero creo que tiene 16 o 15.99. Y así a medida que los elementos se van haciendo más grandes, que tienen más protones, más electrones, pues obviamente la misma cantidad de materia o el mismo mol de átomos, pues cada vez va a ser más pesado, ¿no? Porque pues son átomos más grandes a medida que avanzamos en la tabla periódica. Número de masa, pues es el número total de protones y neutrones, es la suma de ambos. Y por último, pues el tema de los isótopos, que son átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones en el núcleo. ¿Esto por qué es? Pues no todos los elementos, a pesar de que tengamos elementos como es en este caso el helio, que tiene 2 protones, lo que nos podemos dar cuenta es que aquí solamente tiene un neutrón. Aquí tiene 2 neutrones y aquí tiene 3 neutrones. Los 3 son elementos de helio, o bueno, perdón, átomos de helio, pero si se fijan lo que cambia es el número de neutrones. Hay algunos casos como es el carbono, que es el más popular de los isótopos, que es un isótopo inestable, el carbono 14, ¿no? Eso significa que tiende a degradarse, ¿no? Se utiliza mucho para determinar la antigüedad de material orgánico, ¿no? Entonces siempre que escuchan carbono 14 es porque usualmente están tratando de saber pues, la antigüedad, ya sea de muestras de animales, fósiles o de cualquier cosa orgánica que se encuentre, ¿no? ¿Por qué? Porque el carbono 14 se produce de manera natural en la atmósfera de manera constante. Este lo absorben las plantas y por ende pues, los animales. Y en el momento que mueren esas plantas o esos animales, la concentración de carbono 14 ya comienza a disminuir, ¿no? Porque va perdiendo parte de los neutrones que tiene el carbono. Y con eso nosotros entendemos que después de cierto tiempo hay una relación entre el tiempo y la concentración de carbono 14 y eso nos ayuda a saber o a tratar de estimar qué antigüedad tienen las cosas, ¿no? Entonces, pues empezamos con una concentración X y a medida de que pasa el tiempo, pues esa concentración de carbono 14 va disminuyendo, ¿no? Y bueno, pues aquí como siempre les dejo algunas bibliografías. La que me gusta mucho es esta. Trae muy detallado todo lo que es la estructura del átomo. Y pues espero que les haya servido este material y que pues tengan éxito en lo que sea que vayan a hacer, ¿no? Bueno, pues cuídense. Saludos.